Bien, pues estamos de vuelta aquí en nuestro quinto Congreso de Análisis Crítico del Presente, en Pioz, Guadalajara. Tenemos con nosotros en la sesión de esta tarde a Enrique Refollo CEO. Acaba justo de llegar, estábamos ahora teniendo una tertulia interesante y lo vamos a trasladar aquí a la mesa. Enrique Refollo pues es politólogo, traductor y periodista, doctor en Geografía Militar por San Pablo CEU, ¿verdad? Sí. Traductor de 17 libros del español al español, del inglés y del ruso, y ha escrito 4 libros y numerosos artículos sobre geopolítica, guerras híbridas, multipolarismo y geografía militar. Tiene también un canal de YouTube que se llama El espía del telón. De hecho, pues en el año 2022 reseñamos un libro suyo en nuestra revista en Metábasis, titulado Esbozos de la historia política rusa y otros temas geopolíticos. Un libro, desde luego, muy interesante y más con los acontecimientos que están sucediendo ahora entre Rusia y Ucrania. Pero bueno, trataremos esos temas luego en la mesa redonda final. Lo que vamos a hacer ahora, pues después de esta presentación, es escuchar a Enrique Refollo, que nos va a hablar de geopolítica y geografía militar, conocimiento clave para el análisis de la realidad. Así que sin más, pues le cedemos la palabra y el micrófono. Pues venga, vamos al turrón. Bien hallado por estar aquí con todos ustedes. Y sí, efectivamente, hay conocimientos fundamentales en el mundo, herramientas conceptuales. Voy a intentar poner esto como... Pasa que si lo alejas mucho, no se escucha. Vale, bueno, así en plan superestrella. Telepredicador de la geopolítica. Claro, la cuestión es que, vemos, siendo pesimistas escatológicos en la actualidad, uno ve la España actual donde hay desgracia y virtud al mismo tiempo. Cuando uno pone la televisión, si es que tiene todavía una televisión en su casa, o es que pasa por algún sitio donde hay una televisión encendida, puede ver los canales, entre comillas, mainstream, los canales más amplios, donde uno se encuentra que lo que hablan son generalidades, banalidades y chorradas de múltiples formas. Mientras tanto, la realidad se va desplazando por otros derroteros y por un lado decía que sí, hay una desgracia, pero por el otro lado hay virtud. Y te encuentras con que especialmente desde 2020, ya saben que pasó en 2020 los encierros, y no precisamente de los Sanfermines, y los pinchazos, y lo dejamos ahí. La cuestión es cómo se empezó a desarrollar, algo que ya venía evidentemente, pero se desarrolló de una forma espectacular toda la cuestión de esos youtubers, de esos analistas por internet, que ya no simplemente eran medios alternativos en sentido de escribo artículos, tuiteo cosas, sino ya era una interacción más cara a cara. Bueno, cara a la que ponía la gente que sale en los vídeos. Los demás pues simplemente lo veían como alguien cercano y alguien que sabe. Bueno, sí, no, evidentemente en el universo de YouTube hay gente que sabe y hay gente que cree que la Tierra es plana, hay dinosaurios y Hitler en el fondo. Bueno, cada uno cree lo que quiera. La cuestión es cómo, frente a la televisión generalista y estupidizante, sí que aparecía gente, una especie de guerrilla mediática asintomática, inesperada, hacerle este conflicto de intereses a la televisión mainstream. Y claro, esto es fundamental para darnos cuenta del punto en el que estamos actualmente, es decir, la ubicación y la situación es fundamental, dónde estamos y qué tenemos alrededor. El dónde estamos es ahí, esa lucha entre medios alternativos o personalidades alternativas con discursos alternativos u opuestos o disidentes frente a la versión oficial del sistema. Que claro, por eso cada vez están más nerviosos en el sentido de, oigan, es que ustedes tienen que pensar lo que es la versión oficial, si no, ustedes están desinformando. Y luego, por supuesto, aparece el típico discurso de es que no podemos caer en esas dictaduras que censuran el pensamiento distinto y demás. Y pues es lo que están haciendo en la Europa de estos tiempos. Censurar al que piensa distinto de la versión oficial, porque la versión oficial es la correcta, la verdadera, sea la que sea, cambie cuanto cambie, el gobierno dice y es el gobierno el único que tiene la razón. Pero luego el sermón de las dictaduras, de que todos los demás son dictadores, menos los de Occidente, que son los más locos, además de los más correctos, los más exactos. Pero bueno,
La cuestión es esta. En 2020 empezamos a ver ese cambio de tendencia, de cómo la gente se va moviendo desde un espectro televisivo cada vez más denostado, pero denostado ¿por quién? Por ellos mismos, que es la clave. No es que alguien haya venido de fuera y con su excelsa virtud, que también eso ayuda, sino por su excelsa desgracia, excelsa incapacidad de articular algo interesante a la población para explicarle qué es lo que está pasando en la realidad sin simplificaciones absurdas y sin caer en las típicas cosas de ¿a quién vas a creer? ¿A tus ojos o al discurso oficial? Evidentemente la gente no es tonta, no tanto como el sistema pensaba, y al final dicen, oye, pues yo estoy viendo una cosa, a mí me pasan ciertas cosas y no coinciden con el discurso oficial. Bueno, avanzando, llegamos hasta 2024, el punto en el que estamos. Y claro, cuando hay gente que se quiere informar, ¿a dónde va? A ciertos canales de YouTube, a ciertos canales de Telegram. Ahí está la cuestión reciente de la detención de Pavel Durov, que ya, bueno, la última cosa, ya veremos cuando cada uno escuche esto, qué es lo que ha pasado después. Pero detenido por orden francesa para que les dieran acceso, bueno, para que Pavel Durov le diera acceso a los franceses, por extensión, a todos los servicios de inteligencia occidentales, a Telegram, y que así pudieran espiar a todo el mundo. Todo muy democrático porque lo dice el régimen. Ya está. Porque decían, no, es que en Telegram se cometen delitos, entonces como el gobierno, la dirección de Telegram no hace nada para evitarlo, pues hay que... Ya. Y los yihadistas que apuñalan a gente, que van a prohibir los cuchillos. A lo tonto, lo último que me dijeron de Alemania es que sí, que querían primero regular, incluso prohibir la venta de cuchillos. Vale, las salchichas las cortarán a mordiscos. O no sé, o también las prohibirán porque si llevan carne, qué malo. Es que el cambio cromático con esas cosas se hace difícil. Pero bueno, no nos dejemos opacar por las nubes del sistema. La cuestión es ese control del pensamiento. La gente tiene que ver, escuchar, oír simplemente estupideces. Esa es la cuestión del régimen. Y claro, todo lo que se salga de sus intenciones, de sus aviesas intenciones de estupidizar a la población, evidentemente se convierte en malvadas dictaduras rusochinas, wagnerianas, pero no wagnerianas del músico alemán, sino wagnerianas del cocinero ruso, que en paz descanse si es que está descansando en alguna parte. Y la cuestión es cómo nos damos cuenta de que hay ciertos pensamientos que no es que estén vetados, porque vetado queda feo, ¿no? Y el conocimiento prohibido al final atrae a gente interesada, sino que es simplemente alejarlo, menospreciarlo, retirarlo de las miradas públicas, como tú quieres crecer en tu carrera académica, en tu carrera política, en tu carrera tú sigue el esquema que te da el sistema, no pienses en otras cosas. Pero claro, como decía precisamente Alexander Dugin en un libro reciente que he traducido, claro, se terminó la Unión Soviética. Vale, en la Guerra Fría había una lucha geopolítica y sobre todo ideológica entre el lado capitalista y el lado socialista. Muy bien. La Unión Soviética desapareció, bueno, el Pacto de Varsovia primero desapareció, luego la Unión Soviética y claro, pues Rusia se deshizo del comunismo. Dijo, vale, esto es un desastre, lo dejamos. Pero resulta que están la nueva Rusia, la Federación de Rusia en los 90 y siguen las cosas tal cual como antes. Entonces, en Rusia se produjo esa situación de, oigan, que ya no somos comunistas, déjennos de tratar así, que ya no es la Guerra Fría. Y ahí se dieron cuenta algunos de que no importa si se ha terminado esa lucha ideológica. El problema es que sigan existiendo ciertos actores, ciertas personas. Es decir, seguía existiendo la Rusia como tal, la Rusia como corazón de la tierra, como germen geopolítico, como rival potencialmente en el futuro de Estados Unidos. Entonces lo que buscaba Estados Unidos era su eliminación absoluta. De hecho, no solo buscaron y consiguieron la disolución del Pacto de Varsovia y de la Unión Soviética, de las 15 repúblicas, sino también que la misma ex República Socialista Federativa Soviética de Rusia, que luego pasó a ser la Federación de Rusia, también se disolviera. Y quedase básicamente hecha, pues, 40, 50, 60 estados, cuantos más mejor. Aquí la cantidad importa, cuantos más mejor.
Y vamos, eso en los 90 lo intentaron, fracasaron, pero luego a partir del 2022 en adelante es cuando lo han vuelto a intentar y también han fracasado, para su desgracia y fortuna de Rusia en este caso. En fin, la cuestión es darnos cuenta de que hay un conocimiento que, siguiendo en esta línea, Dugin, cuando les intentaba explicar la geopolítica a los rusos, por ejemplo, en la obra de Fundamentos de Geopolítica y el futuro geopolítico de Rusia, una obra fundamental de 1997 que traduje hace un par de años al español, él explicaba toda esa situación de, oiga, es que, pero ¿por qué nos odian los de Estados Unidos? ¿Por qué nos siguen atacando? Pero no somos amigos, ya nos hemos quitado encima ese peso comunista, ya no somos ni hoces ni martillos, ni Lenin, ni nada. ¿Por qué nos siguen odiando? Bueno, porque resulta que hay un pensamiento que también a ustedes les dice, a los rusos, es que ¿para qué pensar con geopolítica? No, deja esto de la geopolítica, que no sirve para nada. La geopolítica es una cosa, pues si no es de nazis, por Haushofer y compañía, pues es de comunistas porque tiene que ser de alguien que no sea, que sean de los malos de película. Entonces, claro, Dugin dijo, oye, si Estados Unidos sigue con la geopolítica por delante y la lleva por bandera en sus relaciones internacionales, ¿por qué para ellos es buena y para nosotros es mala? O sea, el problema no es el qué, sino el quién. Si es ellos, bien. Si somos nosotros, mal. Entonces, nada de eso. Tenemos que aprender y darnos cuenta de en qué se basa la geopolítica y dónde nos deja la situación en cuestión. Por otro lado, y hasta aquí presento la parte de geopolítica, por otro lado está la geografía militar, que es más antigua que esto y literalmente es como el primo feo adulto de una generación anterior que apareció en el siglo XIX, terminó más o menos a mediados del siglo XX para casos como España, pero para Estados Unidos, por ejemplo, he encontrado obras gigantescas publicadas por grandes editoriales académicas de Estados Unidos sobre geografía militar. Geografía militar para el profesional y el aficionado. Literalmente es el título de una de ellas, que ya traduciré algún día. En mi caso, me dediqué en mi tesis doctoral a la geografía militar de España. El periodo clásico es 1859-1936, que se corresponde al periodo entre la obra de 1859 de Gómez de Arteche, un año fundamental por varias razones, luego comentaré, y 1936 que termina con la obra de Díaz de Villegas, con un prólogo muy peculiar que ahora mencionaré un poco. Fue una obra que en teoría se acabó a principios de 1936, pero ya saben ustedes lo que pasó a mediados. Entonces eso hizo que la obra acabase siendo publicada en 1940, pero se escribió en 1936. Ese prólogo era muy interesante, porque básicamente, de hecho, mi tesis doctoral y su versión en el libro empiezan por la misma cosa, por una frase del prologuista de esa obra que dice así: el campo de la geografía militar no tiene límites, lo abarca todo, la rama física, con sus estudios geológicos, orográficos, hidrográficos y meteorológicos, la política con sus sociedades humanas, agrupaciones étnicas, políticas, religiosas y sociales, fundamento y origen de la lucha entre los hombres. Todo interesa a la geografía militar y a los encargados de dirigir y ejecutar la guerra. General Francisco Franco, abril de 1936. Sí, desde luego también tenía que ser un poco polémico, un poco evidentemente en la versión del libro pone, la obra empieza con una cita del general Francisco Franco en abril de 1936. Atrévete a leerla. Es un poco estilo provocador para que la gente se acerque a algo que no es tan cautivador. Porque sí, evidentemente decir geopolítica es como decir te invito a una paella. Todo el mundo te va a decir que sí, que eso está riquísimo, que es fantástico y que va a comer muy bien. Pero si le dices que te va a enseñar de geografía militar, a lo mejor dices, mira, las patadas en la entrepierna, no gracias. Porque eso suena a que o te lo has inventado o que no tiene utilidad alguna. Pero bueno, también por otro lado, hablando de paellas y geopolítica, se usa tanto y tan mal la palabra geopolítica que es como llamar paella a cualquier plato con arroz. Y de repente la paella se desnaturaliza y ya deja de tener ese cariz. Me refiero cuando algunos medios mainstream quieren ponerse a hablar
uy, mira, aquí hay gente en YouTube que tiene mucho, que se pone a hablar de geopolítica, no sé qué, no sé, guau, guau, tantas cosas. Venga, va, vamos a decir nosotros también. Empiezan a decir geopolítica, geopolítica, geopolítica. Como si intentaran, no sé, invocar algún espíritu del submundo o algo parecido. Total, que entre unos y otros pues han desnaturalizado en general el concepto de geopolítica. Pero bueno, hablaremos sobre ello. La cuestión de la geografía militar es otro concepto que, como ya el mismo Franco comentaba, no tiene límites, abarca, pues en definitiva, esos asuntos de esos factores físicos y también los factores humanos. Y todo eso hay que estudiarlo para luego tener en cuenta o desarrollar unas consideraciones militares. Es decir, que la geografía militar es el punto final de unos estudios que deben abarcar tanto la geografía física como la geografía humana. Es fundamental y me parece una disciplina especialmente interesante para que, en el caso español, sirva para conocer España de dos vías, para conocerla en definitiva en esa hidrografía, orografía, geología, para conocer cómo es esa España. Hace tiempo, hace muchos, ya unas décadas, mi padre me decía, no, bueno, antes se hacía lo de poner un mapa en clase y decir, bueno, de este punto a este punto me vas a decir todos los accidentes geográficos importantes que van, tanto ríos como provincias como montañas. Bueno, ahora eso es un ejercicio, pues no sé, de ciencia ficción en las escuelas. Ya si te señalan a la primera en la provincia en la que están, pues date por satisfecho. Esto es un tema, por un lado, de educación, de formación, de conocimiento del país, porque al fin y al cabo se defiende lo que se conoce y se aprecia lo que se conoce. Entonces, si no conoces, pues no aprecias, ni sabes ni lo que tienes. Es como tener un tesoro muy grande, pero no saber ni siquiera ni cuánto es, ni hasta dónde llega, ni dónde está siquiera. Pues otro que sepa vendrá y te dirá, que ni sabías que tenías un tesoro, no te preocupes, esto te lo quito de encima. Así luego pasan cosas de zonas especialmente útiles por su situación, por su ubicación, es decir, por dónde están en concreto, qué está a su alrededor, qué recursos se sacan de ahí. En definitiva, una serie de consideraciones que parten de esa geografía física, pero también de esa parte humana, de ese movimiento, de esa tendencia de la población, de cuánta población es, qué población es, dónde está ubicada, cuáles son sus creencias, sus valores, sus fundamentos, lo que les impulsa, les motiva, lo que crean, lo que construyen. En definitiva, esos elementos que también nos ayudan, sobre todo, Franco habla de todo interesa a los encargados de dirigir y ejecutar la guerra. Evidentemente, la geografía militar se hizo desde un punto de vista militar, como su nombre lo indica. Era de militares para militares. Y sobre todo se hacían muchos libros orientados a la formación de militares, es decir, miembros del Estado Mayor principalmente, generales, comandantes, incluso capitanes también hicieron obras interesantes, pero siempre orientadas desde su cargo para abajo. Y claro, no es lo mismo lo que tenga que escribir un general, un comandante, es decir, mandos altos, ni que decir tiene lo que escriba alguien del Estado Mayor, que es básicamente el cerebro del ejército, a las obras que incluso puede escribir un sargento, donde todo tiene que ser muy práctico y nada teórico, para que su tropa lo pueda leer y pueda saber exactamente, pueda conocer el país en el que vive, su país básicamente, su España. Claro, desde este punto de vista también cabe destacar dos detalles. Que los militares no simplemente hablaban de dirigir y ejecutar la guerra, sin más, sino del desarrollo nacional. Porque si no si no conoces el país, poco vas a desarrollar, porque no tienes ni idea de qué hacer, ni dónde hacerlo, ni por qué. Por eso, el conocimiento de dónde vives y quién vive ahí es fundamental para pensar a largo plazo. Entonces, la geografía militar, desde luego, nos ofrece unos conocimientos orientados, al fin y al cabo, a la guerra. Por otro lado, en la geopolítica también está orientada a la guerra, aunque, claro, no suena, si se dijera geopolítica militar, alguno ya diría, sí, si es geopolítica militar, el apellido no engaña.
Pero si suena a geopolítica, suena como juegos de poder y demás, pero claro, son juegos de poder que están abocados finalmente a una guerra. Eso lo vemos, por ejemplo, en el caso de Ucrania, por un lado, donde ya la guerra está en marcha, en otros sitios donde la guerra puede estar en marcha dentro de poco, como es el caso de Taiwán, con sus flancos en el eje Corea del Sur, Japón y Filipinas, por el otro lado, donde evidentemente Estados Unidos tiene una concepción geopolítica del mundo, donde ellos son la potencia del mar, que está rodeando al corazón de la Tierra, que ahora sería el eje Rusia-China, y tiene que hacer todo lo posible para hacerles la guerra y derribarlos. Es decir, evidentemente la geografía militar nos da una perspectiva y la geopolítica otra. En vez de estudiarse seriamente a nivel universitario, a nivel académico, pues se lo acaba entendiendo, bueno, la geografía militar ni eso, por desgracia, salvo que me equivoquen, y me gustaría que alguien me corrigiera y me dijera, no, en tal universidad, en tal sitio de España sí que se enseña geografía militar. Para mí sería un gustazo saberlo y poder decir, no estoy solo. Bueno, que no estoy tan solo. Simplemente me sobran casi todos los dedos de una mano para contar cuántos académicos hay en España que traten estos temas de geografía militar española. Pero bueno, me sobrarían como 3 dedos. La cuestión, por otro lado, en el tema geopolítico es, claro, los rusos, volviendo al tema Dugin, cuando él visualiza la geopolítica, la visualiza primero para entender cómo es que la ve el enemigo, cómo es esa geopolítica, que al final es la geopolítica atlantista, la geopolítica del mar, y se termina preguntando, bueno, ¿y nosotros qué? Nosotros, los rusos, claro, para él. ¿Y nosotros qué? ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Qué? Ya sabemos cómo piensa el enemigo, muy bien, ¿y ahora qué vamos a hacer? Esto lo digo siempre como pregunta abierta para pensar también desde el lado español de ¿y nosotros qué? Porque sí, evidentemente llevo 17 libros traducidos y los que están por venir, que la cola es grande, pero al fin y al cabo la cuestión es esto, es para conocer más allá del telón, para ver qué es lo que están pensando, qué es lo que están debatiendo otros. He traducido artículos, por ejemplo, iraníes, pakistaníes, indios, bangladesíes, de diferentes países de Oriente Medio, algunos de África, más que nada para saber qué es lo que están pensando ahí, qué es lo que están pensando otros, porque claro, si uno mira los medios oficialistas, básicamente el mundo es la comunidad internacional, es decir, Norteamérica, Europa y algunas cosas ahí de apéndices como puede ser Japón, Australia y Nueva Zelanda. Y ya. Y el resto del mundo es como no cuenta. Como si no tuvieran personalidad, no tuvieran mentalidad propia. Y luego, claro, pasan cosas como la de África en Francia. Perdón, al contrario. Ellos antes era imperio colonial, luego dejó de serlo, pero mentalmente querían que siguiera siéndolo. La presencia francesa en África. De repente les acaban echando de todas partes. Acaban culpando a Rusia y China de es que los rusos y los chinos están invadiendo África. Y uno se pregunta, bueno, ¿y ustedes qué estaban haciendo antes ahí? No es por nada, o sea, sí, pueden ser muy malos los otros, pero es que ustedes tampoco es que sean los mejores del universo. Tampoco eran unas hermanitas de la caridad dedicadas a, no sé, hacer misiones que hicieran sonreír a los subsaharianos, sino al contrario, les hacían entristecer bastante a base de explotación económica y financiación de grupos terroristas, separatistas, bandoleros, que mantuvieran a esos países en el subdesarrollo, por la fuerza. Claro, otros países llegan y tienen sus intereses, se dan cuenta de que Estados Unidos, el bloque occidental, les tiene metidos un conflicto abierto en el caso de Rusia, como es el de Ucrania, y en el caso de China, por su lado, el posible, más que posible, conflicto con Taiwán y otras zonas ocupadas o influenciadas muy profundamente por Estados Unidos. Claro, ellos dicen, vale, pues Estados Unidos tiene este plan, nosotros vamos a romper el cerco. ¿Romper el cerco hacia dónde? Pues hacia Oriente Medio, sobre todo hacia África. África es básicamente el centro de las trifulcas geopolíticas actuales. Claro, hace poco hablaba con un periodista y me decía, mira, desde el Cabo de Gata, en un día despejado, puedes ver el lado argelino. Entonces,
Entonces, bueno, yo no sé si es así o no es así, o tienes que subirte un poco para verlo mejor, si es desde la costa o no, pero dices, bueno, son 200 kilómetros, tampoco es tanto. Eso nos deja en Argelia. Argelia es uno de los países más grandes de África, con 2,5 millones de kilómetros cuadrados. 2,5, 2,3, no recuerdo exactamente, pero básicamente son como 5 Españas. Y sí, la mayor parte de desierto, pero también en esas zonas de desierto hay recursos naturales ya conocidos y otros que vayan ustedes a saber lo que puede haber ahí. Como detalle de geografía histórica, en el sur de Argelia está precisamente la cuenca ya extinta del río Tamanrasset, que era un río que fluía tiempo atrás por ahí, y donde hubo un río puede haber también muchas cosas interesantes. Es decir, que cerca de nosotros tenemos Argelia, y Argelia nos deja junto a otros países como Malí, como Níger, etc. Países que están, parece que hay, a la vuelta de la esquina, y a veces no nos damos cuenta de dónde estamos nosotros y qué tenemos alrededor, sino que actuamos como, no sé, si fuéramos una barriada al norte de Groenlandia o algo parecido, donde hay pingüinos, hielo y mucho mar, pero resulta que no es así. En fin, por otro lado, evidentemente está el caso de Marruecos, donde cada vez que el gobierno de Marruecos, sobre todo en esta década del 2020, hace alguna tropelía contra España, parece que a los españoles, como digo, hay que a veces encontrar la virtud dentro de una desgracia. Cada vez que Marruecos hace una de esas desgracias contra España, cada vez más españoles se dan cuenta de aquí nos han estado engañando. Nos han estado contando una milonga, incluso nos han estado bailando milongas con todo esto, y la realidad no es lo que nos estaban contando, y aquí hay otras cosas. También evidentemente hay personajes que cabe mencionar, personajes relevantes del ámbito geopolítico, como el coronel Baños, que precisamente al ponerse a hablar de estos temas demostró que en España la gente está sedienta por conocer estos temas, que no son de una comunidad concreta, sino que la gente del común también quiere tener estos conocimientos, y que no sean tan extraordinarios de una minoría muy concreta, sino que todo el mundo lo quiere saber y además lo entiende rápido. Pero claro, es como si vas a una tómbola donde esté todo amañado y el señor de la tómbola va y te cuenta cómo burlar todos los trucos, todos los engaños de sus atracciones. Pues vale, así poco va a ganar el tombolero. Entonces, la geopolítica y la geografía militar, por el otro lado, yo espero que se popularice gracias a estas obras. Pues claro, son un conocimiento que enseñaría a la gente por dónde la están engañando, por dónde le están haciendo el lío, por dónde le están haciendo gastar el dinero en fichas que no le van a dar ningún premio, solo le van a quitar el dinero. Y las ilusiones por llevarse un peluche a casa. Pero bueno, geopolítica y también geografía militar, geografía política. Podemos hacer una pequeña diferenciación y por favor, cuando me digas, voy entrando en conclusiones, no vaya a ser que me pase el tiempo, que también suele ser habitual. La geografía política y la geopolítica vienen de ámbitos distintos. La geografía política viene de la geografía y sirve para describir dónde se hallan las personas en el mundo, sin más, dónde están las personas. Por eso cuando ustedes ven mapa político de no sé qué, aparecen las ciudades y las carreteras, porque eso es lo importante para conocer dónde está la población y dónde están sus conexiones. Pero el caso de la geopolítica viene del ámbito de la ciencia política, que es otra cosa, y sirve para explicar los fenómenos que suceden en la relación entre el territorio, el espacio y el poder. Es decir, la una describe dónde está la gente y la otra explica cuál es la relación de poder a nivel de espacio, de territorio. Claro, si uno se pone a conocer los entresijos del poder, se dará cuenta de la trampa que le están haciendo, o incluso, pecado mortal, que apareciera una generación en España de periodistas, de analistas, de diplomáticos, de políticos o de presidentes que dijeran, bueno, aquí ya sabemos cómo funciona la geopolítica en el mundo,
sabemos de otros conocimientos auxiliares como la geografía militar y otras muchas más, y sabemos dónde está la trampa, sabemos dónde nos están haciendo el lío. De repente, eso que parecía inexplicable, bueno, pero ¿cómo Marruecos tiene esas relaciones con Israel y viceversa? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué Estados Unidos le pone tanto ahínco a la situación y también a Mauritania? Y de repente, desde el punto de vista geopolítico, se explica muy fácil. Evidentemente, Estados Unidos, como potencia del mar, lo que busca es el control del interior continental a través del control de las costas. Por eso se centra en ir rodeando a sus objetivos con los países costeros. Marruecos no solo representa en ese sentido un acceso al Mediterráneo o al Atlántico, según la dirección desde la que se venga y a la que se vaya, sino que también, visto con la expansión hacia el sur, sirve para controlar más costa del continente africano, más proyección marítima, darle una patada a España. Y claro, ahí ya dices, perdón, pero no se supone que Estados Unidos es nuestro aliado en la OTAN. Marruecos no es aliado de la OTAN. ¿Por qué le dan ese favoritismo a Marruecos y demás? Intereses geopolíticos. Porque España, al final, el gobierno es un perrito muy fiel, un perrito faldero, que se diría en cualquier pueblo, y un perrito faldero, pues tampoco te tienes que preocupar de su suerte. Si da igual si pasa hambre, pasa frío, lo que sea. Si te ve y viene corriendo y mueve la cola, ¿para qué atenderlo? Pero la cosa es que hay otros perritos falderos, en el caso de la monarquía marroquí, que también es curioso, ese caso de activistas que son furibundos monárquicos en Marruecos y excelsos republicanos en España. Marroquíes. Los marroquíes de Jano tienen dos caras, una para un lado del Mediterráneo y la otra para el otro. Pero bueno, no es el tema por ahora. La cuestión ahí es que a Estados Unidos le interesa meterse en el continente africano, tener cabezas de puente, y resulta que ve a Marruecos, con el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, con Mauritania, que le sirven para ir entrando en el continente. Y justo desde la costa que le queda más cercana a Estados Unidos, a la costa de Florida y demás de Estados Unidos, así como de Puerto Rico. Claro, así, de ese modo, pueden intentar hacerle presión a Argelia, que desde la época de la Guerra Fría es un gran aliado ruso, en aquel momento la Unión Soviética, porque la Unión Soviética invirtió mucho en expulsar a los franceses de Argelia y también de otros movimientos de lucha anticolonial. Claro, lo que vemos ahí es como diversos países del interior, como Burkina Faso, Malí y Níger, de repente han formado la Alianza de Estados del Sahel. Resulta que son países del interior, sin salida al mar, que todo se basa en esa dualidad geopolítica de potencias de tierra versus potencias del mar, de cómo esas potencias de la tierra, en ese caso, en ese triunvirato del Sahel, se orientan hacia Rusia, hacia China, que también, por un lado más prosaico, aparentemente prosaico, claro, ¿por qué esos países ven una alineación mejor hacia Rusia o China? Porque resulta que hacen exactamente lo contrario a países excoloniales como Francia en particular. Se centran en desarrollo y soberanía y seguridad. Digamos, un tándem economía y seguridad, que es lo que ningún país de estos postcoloniales, en particular Francia, le había proporcionado, sino que lo francés era: te propongo inestabilidad y explotación económica. El gran negocio para los franceses, y bueno, más que los franceses, para el poder económico en Francia, que la situación a nivel de francés de calle tampoco es que sea una cosa maravillosa, pero a nivel de del gran poder económico, ahí sí. Y resulta que esos países ya no se tragaban el bulo de no, si es que esto lo hacemos por la democracia, la libertad, los derechos y todo eso. Ya, pues, sí, los derechos están muy bien, pero si no sé si voy a llegar a mañana porque no sé qué tengo que comer, es más, no sé si voy a llegar a mediodía porque no sé si me van a venir los de la banda del tal o del cual, el grupo terrorista este o aquel, y me van a matar a mí y a los de toda la aldea. Pues así, cuéntales tú democracia y derechos humanos. Y sobre todo, cuando también están viendo, vale, han sobrevivido a ese día. Y lo siguiente es explotación económica.
es que el gobierno de turno simplemente se encarga de darle sus recursos, los de su país, a una potencia extranjera. Desde luego, un mal negocio. Pero geopolíticamente, evidentemente, tiene sentido porque hay múltiples niveles de esta disputa geopolítica. Por un lado, claro, está esa disputa del poder, esa disputa más geopolítica. Pero por el otro lado, el reverso es la parte geoeconómica, es decir, la parte de recursos naturales, las fuentes de la parte económica, la parte tecnológica, los recursos minerales, los recursos energéticos, los recursos como las tierras raras para la competencia tecnológica, los recursos agrícolas, ganaderos, hídricos, es decir, todo lo que hace que tengas una economía para sustentar el poder. Claro, viendo todo esto, uno puede ya empezar a descubrir por qué pasan las cosas, por qué pasan ciertas cosas, por qué en este lugar, por qué de esta manera, por qué con esta tendencia. Y como digo, el maestro de la tómbola no va a querer que los pueblerinos felices y borrachos por la fiesta patronal se enteren de cómo se puede ganar a su juego, sino que sigan metiendo aquí dinero y que sigan pensando que se van a llevar el peluche más grande. En fin, con esto quiero ir acabando, podemos luego pasar a debates, por supuesto, para no enredarme demasiado con estos temas, haber dado unas pinceladas y sobre todo una provocación para darles pie a que todos los que nos escuchan tengan, bueno, ese interés por conocer más sobre esto, que desde luego libros hay para conocer sobre geopolítica. En mi caso muchos que he traído de fuera, de otros países que no sean occidentales, para conocer qué es lo que piensan otros y que nadie se lo tome de nuevo como, bueno, hay que pensar como digan los de fuera. No es cambiar a un pensamiento externo por otro, sino pensar con cabeza propia. Darnos cuenta de que puede haber un conocimiento útil en muchos sitios y lo que sea útil bien y lo que no, pues se desecha. Pero se desecha para el uso propio, pero siempre sabiendo qué piensan otros, por qué lo piensan, de dónde vienen y qué pretenden en el futuro, claro está. Y en definitiva eso siempre terminar con la conclusión de ¿y nosotros qué? ¿Y qué va a pasar con nosotros? Porque evidentemente Estados Unidos tiene su geopolítica, Rusia ha trabajado en su geopolítica en los últimos 25 años, así como China. Bueno, China lleva 40 años de campaña geopolítica y geoeconómica mundial. De hecho, leyendo autores chinos, se jactan de que las reformas de Deng Xiaoping en los 80 lo que hicieron fue que China tuviera el mayor ritmo de modernización técnica de la historia. En cada década hacían una fase de las 4 revoluciones industriales. Ahora han llegado a la 4ª revolución industrial y no son el vagón de cola, no son el último que se ha unido, sino que han dicho que nosotros vamos en cabeza, que nosotros estamos abriendo el futuro. Claro, un país por el que muchos incluso hace décadas pensaban, ¿qué son los chinos? Las baratijas, las copias y demás. Claro, y lo eran en el pasado. Ahora son la punta. Y esa punta no se basa simplemente en decir tengo un ejército muy grande o tengo un poder omnímodo en la élite del país, sino en tengo recursos, tengo influencia, tengo expansión, soy importante para muchos en el mundo. Ahí está el tema de la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda, o en inglés el Belt and Road Initiative, la iniciativa del cinturón y la carretera. ¿Por qué? Porque China, sabiendo la que se le venía con Estados Unidos, porque Estados Unidos lo seguía viendo, al igual que decíamos antes con Rusia, vale, Rusia ha dejado el comunismo, pero Estados Unidos la sigue viendo como lo mismo, como una potencia geopolítica que tienen que quitársela de en medio. Y en el caso de China lo mismo. China, sí, el comunismo no lo dejó del todo, pero en la práctica económica al menos sí. Se centraron mucho en economía de mercado, en juntarse con Occidente, pero es que sigue siendo China. Y para Estados Unidos el tamaño de país estándar y agradable es estilo Estonia. 2 millones de personas, el tamaño de Castilla-La Mancha, o menos, si es posible, y ya está. Y un poder
que tengan muy controlado, que sea una élite muy radical, que no piense en su futuro, sino en jugar como el chihuahua favorito del amo del cortijo. Bueno, en fin, la cuestión ahí es que, claro, en el caso de los chinos, ellos se han movido de pasar de ser una vagoneta perdida en una vía estrecha, olvidada, pues ahora son los que, en definitiva, esa carrera, por ejemplo, ferroviaria, que en la época de mis estudios de geografía militar se señala que los ferrocarriles son fundamentales para que sean arterias de comunicación económicas y sociales y políticas y militares en el país. Sin esas arterias por las que fluya la sangre del país, una sangre compuesta de mercancías, de personas, de ejércitos si procede, de políticos que estén siempre viajando por el país y conociéndolo en persona. Si no hay ese sistema circulatorio, el cuerpo del país no puede fortalecerse, quedará letargado, como se queda letargado una parte del cuerpo a la que no le llegue la sangre. Por eso esa parte es fundamental. Un país que ha olvidado esa parte ferroviaria es Estados Unidos, precisamente. Y claro, cuando estos países del ex-tercer mundo, ahora mejor dicho como sur global, ven a China, ven a Estados Unidos, hacen la comparativa y dicen, mejor con los chinos, mira su país. Ah, que lo llaman dictadura y no sé qué. No, sí, ya de dictadura sabemos, pero aquí todos pobres. Si estos vienen con su mano dura y nos acaban con los malos de aquí, pues bien está. Si no se meten en nuestra política, mejor todavía. Por ejemplo, el caso de Rusia con República Centroafricana es paradigmático, porque claro, hace años los Wagner fueron contratados allí para acabar con la rebelión, para asegurar al presidente, lo mantuvieron y se han dedicado a desarrollar al ejército de República Centroafricana, asegurar el país, acabar con terrorismo y bandolerismo, sin meterse en política, el presidente y sus cosas que sean sus cosas, y también no a dedicarse a hacer de fuerza de ocupación, sino aquí, como muchos entrenamos, y vosotros ya os arregláis el país, no es cosa nuestra. Claro, también discursos del tipo que hagan coincidir, evidentemente, a Rusia más que a China, con países, por ejemplo, africanos, son la búsqueda por parte de Estados Unidos y compañía de hay que desmembrar a Rusia. Rusia es un peligro, o cuando aparecen personajes tan ínclitos como el senador republicano Lindsey Graham, que es algo así como un acosador violento reincidente que sabes que lo han encausado por delitos contra menores y lo sueltan de nuevo en una guardería. Eso no va a salir bien. Pues Lindsey Graham es básicamente eso en la política estadounidense. Es uno de muchos ejemplos, el más evidente quizá por ahora. ¿Por qué? Porque básicamente el tipo, cada vez que habla sobre Ucrania o sobre Rusia, babea al pensar la cantidad de recursos naturales que le podrían estar pillando a los unos y a los otros. Que con que se lo pillen a Ucrania ya parece que está contento por un rato. Pero pensando en lo que le podrían pillar a un país de 17 millones de kilómetros cuadrados en comparación, imagínense, de 400.000 kilómetros cuadrados a 17 millones de kilómetros cuadrados. Pues personajes como Lindsey Graham babean y mucho. Se recrean en su propia visión de cuántos recursos podríamos pillar ahí. Y no se dan cuenta, o están tan metidos en su propaganda que no quieren darse cuenta de que precisamente esos países africanos también ven esas declaraciones contra Rusia. Y Rusia, a poco que se las haga recordar a esos países africanos, al final coinciden. Sí, tenemos el mismo enemigo que nos quiere dividir, nos quiere romper nuestros países, nos quiere hacer pedazos y se quiere llevar nuestros recursos. Que la gente no les importa en absoluto. Si estuviéramos todos muertos, bueno, casi todos muertos, por lo menos lo suficientes para trabajar en las minas y en la explotación, pero sin que fueran una molestia, simplemente esclavos del siglo XXI, ¿no? Claro, resulta que ese poder, ese ataque contra Rusia le beneficia a Rusia al tratar con países africanos, por ejemplo, u otros países asiáticos, incluso con países del ámbito iberoamericano. En el caso de China también, porque evidentemente
Los chinos construyen, no hacen nada altruista, nadie es altruista en el mundo geopolítico, todo es ¿y qué saco yo de esto? ¿En qué me beneficia? Y desde luego, claro, puede ser la visión de juego suma cero, si unos ganan es porque otros pierden, o una visión que también los chinos intentan implementar a través de su iniciativa del cinturón de la franja y la ruta, es intereses comunes, beneficios compartidos. De que ellos se llevan su tajada, pero a esos países les queda una tajada muy importante para que ellos también la puedan utilizar en su desarrollo. Por ejemplo, con la construcción de infraestructuras, de carreteras, autovías, ferrocarriles, incluso también en otros ámbitos, con los que también hace Rusia, como fábricas, como centrales hidroeléctricas, incluso también centrales nucleares, para que esos países tengan las herramientas básicas con las que hacer su propio desarrollo tal y como ellos lo entiendan, sin que se le metan otros encima. Como digo, desde el lado geoeconómico, ni Rusia ni China va a invertir en altruismo. Nadie es altruista en el mundo. Se hace por algo, se hace para algo. Igual, y si nosotros sabemos, oye, especialmente China, que ahora parece que tiene el dinero por maldición, ¿en qué nos puede beneficiar compartir algún proyecto con ellos? ¿Qué nos puede hacer mejor? Porque claro, Rusia está hipervetada ahora en la Europa caniche, en la Europa de los caniches. Pero el caso de China, ¿cómo nos podría beneficiar? Claro, evidentemente ellos van a querer lo mejor para ellos. Y si les dices, bueno, ¿cuáles son tus condiciones? Tal, venga, firma. Si no hay negociación, puede haber negociación, pero claro, ¿negociación para qué? Para que el jefe del chiringuito en España y sus colegas se lleven más dinero del contrato o para que eso repercuta en un beneficio, en un desarrollo de España. Por ejemplo, Cádiz, la provincia del Estrecho de Gibraltar, un paso fundamental de España, con Ceuta y el islote Perejil en el otro lado. Se puede pensar, a China le interesa, evidentemente, los puertos, el comercio, etc. Y a nosotros también nos interesaría desarrollar la provincia que tiene más desempleo de España. Pero en vez de pensar eso, pues mejor no pensar, que pensar, para algunos parece que es quemar neuronas, como si bebieran alcohol etílico, que pensar está sobrevalorado, que pensar es para otros, o que, como se llegó a decir tiempo atrás, y la cosa acabó en la de 1898, ya ustedes saben, lo de esto de las relaciones internacionales no es para nosotros. Y eso lo dijo el presidente del gobierno de España en 1896. Que esto de mirar al exterior, de la política de las grandes potencias, no, esto no es para nosotros. Nosotros mejor quedémonos en una esquina, no miremos a nadie, no hablemos con nadie, no hagamos nada con nadie y seguro que nos va a ir mejor. Sí, te metes en un estanque con todo tipo de depredadores y tú simplemente no les mires, no les hagas caso, haz como si no estuvieran, que no te van a morder, no, simplemente te van a aniquilar y no le vas a importar a nadie, porque eres simplemente el personaje que estaba ahí en el estanque sin tratarse con nadie. Con esto, pues voy terminando la exposición para que nos demos cuenta de un ejemplo de cómo terminó la cosa, muy mal para España, en aquel 1898 donde nos encontramos que Estados Unidos nos había invadido, lo cual era esperable, y lo esperaban militares españoles, pero el gobierno pues estaba otra cosa, no sé, a lo mejor comiendo pollo a la pepitoria en alguna finca por ahí, siendo felices con su vida y dándoles igual el resto de España. Es decir, que esto de tener una élite política que no tiene ni la menor idea de dónde está parada, de dónde está ubicada y de qué tiene alrededor, ya viene de largo. Y en aquella ocasión terminó, como digo, en la guerra de 1898, donde España perdió prácticamente todo ultramar y fue como, pero ¿y alguien nos va a ayudar? ¿En Europa? ¿Para qué? Pero si, ¿qué amigos iban a ayudar en Europa si no habíamos hecho amigos? Y por el otro lado en América, ¿qué amigos? Si tampoco se había hecho nada con Iberoamérica, más concretamente con Hispanoamérica. Se había llevado a una política torpe y suicida y evidentemente pues alguien llegó para dar el empujoncito. Y en fin, en esas estamos con la experiencia, con la historia, que claro,
si estas cosas se enseñaran, si se comparasen. Es como lo de, mira tú que saltar por un puente de 500 metros, desde arriba del puente hasta el suelo, es una mala decisión. Y que digan, mira, en la historia hubo unos cuantos que lo hicieron y acabaron lo que es como un huevo frito en el desierto un día de sol. Así apachurrados y tostaditos y cortaditos. Claro, si dices eso, si vas contando eso, pues esto de la novedad de no se preocupen, todo va bien, ustedes confíen en la versión del gobierno, que el gobierno está diciendo cosas que son muy lógicas, muy razonables, muy loables. Ustedes sigan al gobierno. Y dices, ya, es que en veces anteriores que España siguió gobiernos que también decían cosas similares, la situación terminó muy mal para el español del común. Los políticos se saben reciclar, ellos sí que son maestros del reciclaje. Cambian las cosas y ellos saben encontrar su sitio, pero mientras tanto el daño a España es lo que queda ahí y cada vez evidentemente tenemos una situación más crítica que nos llevan por un camino prácticamente irreversible de depreciación, de devaluación interna, de inmigración masiva, de, por otro lado, un llamamiento a una guerra. O sea, imagínense, y con esto también sirve para terminar por aquí con geopolítica y geografía militar y poder hablar de Rusia, Ucrania, la guerra y todo eso. Porque claro, nos llevan por un camino donde la inflación es algo evidente en todos los aspectos. Donde cada día que pasa nos dicen, bueno, es que vamos a vivir peor que antes. Y ya todo el mundo está convencido de que cada día que pase va a ser peor que el anterior. Más inseguro también, por otro lado. El gobierno sigue con su política de puertas abiertas y, vale, pasan cosas, pasan crímenes. Bueno, todo va bien, no le den votos a la extrema derecha. Ya, pues al final la ola que venga va a ser tremenda. Va a ser el tsunami de Krakatoa, que si no lo saben, pues fue una erupción volcánica que levantó una ola muy alta. Pues esto va a ser más todavía que eso. Y por el otro lado, si no estaban convencidos del gobierno, el gobierno también nos ofrece otra cosa más. Ir a la guerra contra Rusia, porque hay que ir a la guerra, porque Rusia en cualquier momento va a invadir Europa, va a acabar con todos y demás, y todos tenemos que ir a ser muy patrióticos de la Unión Europea e ir a luchar por no se sabe muy bien qué. Pues hablan de los valores compartidos. Bueno, sí, los valores compartidos del cómprenle a la señora de Alemania de turno, como von der Leyen y sus pinchacitos y su armamento alemán, donde, bueno, sus colegas de la élite económica están ahí y ella por el lado político para que esos contratos se hagan realidad y llevarse su comisión correspondiente. Claro, si esas cosas se conocieran en general en España, pues cuando apareciera en los medios algún político diciendo no, es que Europa, es que la Comisión Europea, Ursula von der Leyen nos dice que tenemos que hacer esto. Ah, sí, la misma de tal caso, de tal caso, de tal caso. Ah, la señora de las corrupciones es la que nos ordena que le tenemos que seguir haciendo caso. Muy bien. Claro, como digo, eso es descubrir el truco de la tómbola. No puede ser. Y ahora el destino que nos llevan es, vais a estar cada vez peor económicamente, cada vez peor en seguridad, y si eso nos convence, pues venga, tenéis que ir a morir contra Rusia en una guerra porque es lo que hay que hacer. Ya está. Y te lo dejan ahí en un argumento circular porque no saben cómo justificarlo. Que si valores compartidos, que si democracia, que si desarrollo, libertades y demás. Pero luego, por otro lado, se dedican a hacer leyes para perseguir el pensamiento verdaderamente disidente, para que si piensas fuera del relato oficial seas un delincuente, seas un agente extranjero, un agente ruso, un agente chino, iraní, norcoreano. Bueno, en fin. Hasta aquí llegamos con esta parte. Me despido de ustedes y luego ya volveremos con el debate sobre la guerra, Rusia, Ucrania y demás como una visión aplicada de los hechos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Enrique Refollo por esta interesante charla, muy amena y yo creo que muy didáctica sobre lo que es la geopolítica y la geografía militar. Desde luego, bueno, Enrique Refollo está aquí gracias a un amigo común, que es Carlos Mamaní.
que me dio su contacto, y aprovecho para saludarles si es que nos está viendo. Carlos Mamaní pues es peruano, antiguo alumno mío de algún seminario, y ahora pues está en la capital, bueno, estaba en la capital del mundo multipolar, es decir, en Moscú, la antigua Tercera Roma. Creo que ahora ha vuelto al Perú. No sé, creo que seguía... sí, tienen que hacer un doctorado, así que Sí, bueno, o sea que seguro volverá. que lo va a hacer. Bueno, en fin, bueno, anécdotas al margen, pues podemos abrir el debate para alguien que, cualquiera del público que quiera comentar alguna cosa de la charla. Si alguien quiere comentar algo. Se levanta la sesión y se No, procede a no, la siguiente. no, todavía no. Vale. Yo sí quiero comentar alguna cosa, a propósito sobre todo del final, ¿no? De cómo pues, España sufrió el desastre del 98. ¿Para qué nos vamos a preocupar de política internacional? Sí. Pues curiosamente es lo que dijo un presidente de los Estados Unidos unos años después. Woodrow Wilson, al poco de ser investido por aquella mayoría tan aplastante que aprovechó el hundimiento del Partido Republicano por una escisión que provocó Roosevelt, creo, pues él expresó un deseo diciendo que ojalá no le tocase tratar con temas de política internacional. Obviamente los deseos y la realidad no tuvieron mucho que ver en este caso. Y estoy recordando ahora, en el caso del desastre del 98, cómo pues, si nos ponemos a analizar pues, lo que fue aquello, pues cualquiera pensaría que España no tenía ninguna posibilidad, ¿no? Pues, ¿para qué nos vamos a dedicar a esos temas si no tenemos ninguna posibilidad, ¿no? Pero lo cierto es que en ese momento no estaba tan claro. Desde luego la Armada americana no era entonces como lo fue después. No había desde luego ni portaaviones, ni sexta flota, ni nada parecido. Sus recursos pues eran bastante limitados. Y de hecho, pues recuerdo haber leído que cuando quisieron intensificar las operaciones en Cuba, mandaron un acorazado desde la costa de Los Ángeles hacia el Caribe, pero en ese momento no había Canal de Panamá, con lo cual pues tuvo que doblar el prohibitivo Cabo de Hornos para poder llegar hasta ahí, con lo cual evidentemente la ventaja geoestratégica de Estados Unidos no era tan grande. Dominar las dos orillas del Atlántico y del Pacífico, en el caso de Cuba pues no era tan decisivo. Probablemente influyó más la falta de ánimo de los políticos de entonces que la propia situación estratégica, que en ese momento, ya digo, no era tan favorable como podría ser hoy, por ejemplo, ¿no? En una hipotética guerra de Cuba, pues trasladada a tiempos actuales, ¿no? Sí, básicamente el no saber apreciar qué país tienes y quién tienes alrededor, y no saber el potencial de lo que tienes. Y si no lo conoces, pues saber cómo lo defiendes. En el caso de Filipinas, por ejemplo, lo que pasó es que mandaron a un gobernador militar y la decisión que tomó fue: esto que se estaba haciendo de juntar a churras con merinas y mandar churras con merinas por un lado y churras con merinas por otro, no. Aquí me pones las churras con las churras y las merinas con las merinas. Es decir, de las tribus que había en Filipinas, no me juntes aquí a unos cuantos y me hagas una unidad, sino unidades únicas, de un pueblo, una unidad. Claro, la combatividad desapareció. Empezaban a hablar entre ellos, cada uno iba a mirar por lo suyo. Españoles, 4 yo en Manila, y una visión también economicista, liberal, de que bueno, esto es un emprendimiento, esto es pues nada, sacarle dinero y tal y ya está. No es decir, la visión del gobierno de que esto simplemente está para sacarle dinero, nada más. Hacer cosas, tampoco mucho. Sí, claro, otro llega con una oferta mejor y te desbanca. Y si no es una oferta mejor, es un palo más grande y te desbanca, evidentemente. Y en el caso de Cuba, particularmente, Estados Unidos sí que había intentado varias veces invadir Cuba, no directamente, sino con sus filibusteros, con piratas de los suyos que habían invadido otras partes de Centroamérica, de México, y también en la década de 1850 de la misma Cuba, y parece que nadie en el gobierno de Madrid aprendía, ¿no? Isabel II estaba feliz comiendo su pollo a la pepitoria, disfrutando de la vida real, la vida de reina, y olvidándose de estos asuntos, que se los legaba a los generales, que a veces en algunos casos eran amantes suyos,
Y en esa endogamia política, cada uno estaba con sus juegos, sus pronunciamientos, su quítate tú que me pongo yo, y al cabo de unos años quítate tú ahora y me vuelvo a poner yo, y así sucesivamente, y mientras tanto la casa sin barrer, la casa agarrando polvo, y al final de ese agarrotamiento acabaron cayéndose partes. Normal y lógico. Claro, esto también en un contexto ahora donde nos encontramos que Ceuta y Melilla y otras islas y peñones del norte de África parecen ya condenadas, parecen ya dadas por perdidas. Pero no solo es eso, sino también que hasta las Islas Canarias parecen ya dadas por perdidas ante Marruecos. Es decir, un gobierno que vuelve a hacer de la derrota preventiva su doctrina. Bueno, ante la duda, tú ríndete y regala territorio, y ya está. No te esfuerces por hacer nada, no te esfuerces por fortalecerte nada, sino simplemente, pues hemos perdido, ya está. La élite que siga los suyos, que siga sus juegos y todo listo. Y mientras tanto, pues el país perdiendo, la población perdiendo. La situación interna económica en aquel momento y en el de ahora cada vez a peor. Pues así también, ¿quién va a querer luchar por un gobierno que te hace la vida imposible a nivel interno? Esa es también otra de las grandes cuestiones. Recuerden, por ejemplo, aquel año de 1909 y la Semana Trágica en Barcelona. Una guerra impopular, una guerra que era claramente por intereses de grandes compañías mineras, muchas de ellas con sus sedes en Cataluña, en Barcelona concretamente, que por eso de allí quisieron sacar los refuerzos rápidamente para ir a sofocar esos conflictos con tribus rifeñas en el entorno de Melilla y que el dinero siguiera entrando, que para eso habían pagado. Y mientras tanto, pues en esa guerra impopular por una élite, impopular por una causa de la oligarquía económica, pues nadie quería ir. Se dedicaron a reclutar a padres de familia, a hombres jóvenes. Todos compartían algo, además de ser hombres, eran pobres. Porque los ricos pagaban una cuota, y por eso se llamaba la figura el soldado de cuota, y el rico ya no iba a la guerra. Entonces, ante una situación de esas, el desastre era absoluto y evidente. Claro, si uno se pone a comentar estas cosas, y la gente lo sabe, luego cuando los políticos digan, no, hay que ir a la guerra contra Rusia, pues Rusia es un peligro, tenemos que ir a luchar, ¿y a luchar por quién? ¿Por Sánchez y compañía? ¿O por Feijóo y compañía? ¿Por toda esa caterva política que tenemos aquí? ¿O por los de la Unión Europea? Pues no sé yo, yo lo veo difícil. Claro, lo intentan pintar que no es por ellos, no es por sus intereses, es por algo más grande, sí. Claro, también aquello era por algo más grande, por una España con proyección internacional, con una gran capacidad para desarrollarse. Está muy bien, pero a nivel interno de España estaba hecha una mierda. Querían resolver las cosas mirando hacia afuera y olvidándose del terruño interior. Y en estos casos, pues más de lo mismo, una decadencia interna, una élite política impopular, una causa impopular, pero que lo intentan camuflar como, no, esto es necesario porque si no vamos a perder, vamos a estar muy mal, corran, vayan, alístense en el ejército. Luchar por estos, que en definitiva nos hacen la vida imposible en todos los aspectos. Es ahí la cosa. Por eso intentan censurar para ganar la partida por la vía rápida, que es básicamente prohibirle a la gente expresar lo que piensa y que poco a poco, prohibiendo ese pensamiento, la gente deje de pensarlo, sabiendo que las consecuencias son el ostracismo o la persecución social, y entonces en vista de eso, para no estar incómodos, pues mejor que la gente se calle, que siga con la versión oficial y que sigan, dejándose llevar por la corriente. Pero claro, la corriente no es simplemente aceptar la situación y ya está. En algún momento los políticos exigirán el sacrificio. La gente tiene que ir a la guerra. ¿Y entonces qué? Es censura para hoy y conflicto para mañana igualmente. Es una tendencia de, si ves una pared y empiezas a acelerar, dices, vale, puedes levantar un poco el pie del acelerador, pero tarde o temprano vas a llegar a la pared y te vas a hostiar. Fin de la partida. Y en este caso es lo mismo. Es una situación donde dices, vamos al desastre, nos vamos a estrellar. O sea, no es que veamos la luz al final del túnel,
es que lo que parece la luz al final del túnel son las luces del tren que viene de frente y nos va a arrollar. Esa es la cuestión. Y esa es la élite política. No, que sigan, que la luz, que el final del túnel ya está, y miren, ya lo ves. Y, no, yo lo que veo es que se intensifican las luces. A ver si va a ser que nosotros no nos acercamos a la luz, sino que esas luces vienen para nosotros y nos van a arrollar. Y de este túnel no salimos. ¿Y quién nos ha metido en el túnel? Bueno, ellos mismos. ¿Y qué ofrecen a otros países? Les ofrecen el túnel. Mala idea. Es como ir por el mundo ofreciendo collejas y otros chocolatinas. Pues al final se van a quedar con los de las chocolatinas, no con los de las collejas. Y en el caso de Europa, principalmente de la Unión Europea, se dedica a no tener nada, a no ser nada más que un caniche gruñón repartiendo chillidos por el mundo. Como lo de ir a China a decirle, a ver, chinos, ¿vosotros qué pasa? ¿Que no entendéis las cosas? Vosotros tenéis que hacer esto, aquello y lo otro. Y los chinos, muy bien, ¿ya han terminado? Sí, venga, al aeropuerto. Que es lo que han pasado las últimas veces, cuando ha ido el trío Calavera de von der Leyen, Borrell y Michel, y les van ahí todos con su cara de compungidos. Os vamos a contar cosas, chinos. Y los chinos, sí, venga, al aeropuerto. Ya está. ¿Por qué? Porque a los chinos, además, si entendieran un poco a los chinos, para los chinos lo importante no es lo que les vengas a decir que eres. No, yo es que soy tal, yo es que soy tal. A mí me da lo mismo, a mí me importan las relaciones. Me importa qué hay entre nosotros, es decir, qué hay entre China y la Unión Europea. Esa es la clave. No es que nosotros somos muy demócratas, muy democráticos, muy tal, muy cual, que también otra de las cuestiones es que tú puedes tener tus críticas y demás, pero no ir a casa de una gran potencia, mearle en la cara, o al menos intentarlo, y decirle, no es un meado, es que está lloviendo. Así, dentro del edificio y solo en mi cara, me parece a mí que no. A esto me refiero con ir a China con esos discursos de no, es que ustedes los derechos humanos no los respetan, tal, no sé qué. Todos hay compungidos muy activistas a contar todo eso, y luego los chinos dicen, venga, mira, ya me estás calentando, ¿quieres que hable? Voy a hablar. Y los chinos a su manera se ponen simplemente a hablar. Y dicen, ¿y ustedes con los tal? ¿Qué pasa? ¿Y ustedes con los cual? ¿Qué pasa? ¿Y ustedes con esto? ¿Y ustedes con lo otro? Y desde la Unión Europea, no, pero eso no cuenta. Ah, ya. Lo nuestro no cuenta. Lo suyo, vale. De nuevo, no es el qué, sino el quién. No es el qué hagas, sino es quién lo está haciendo. Y claro, para China, vale, que a vosotros os gusta lo del digo una cosa, hago otra, pero obligo a que se haga. Por ejemplo, lo de la Corte Penal Internacional. Estados Unidos y otros países revoloteando con que, sí, claro, es que hay que respetar las decisiones de la Corte Penal Internacional y demás. Y claro, cuando les beneficia o creen que les beneficia. Cuando la Corte Penal Internacional dice algo sobre militares y políticos israelíes, no, hay que bombardear la Corte Penal Internacional. Eso ni de coña. ¿Cómo os atrevéis a hacer eso? Vaya, con los demás sí, pero para ellos no. Para países como precisamente el Estado de Israel y Estados Unidos, que no han firmado el Estatuto de Roma, pero que le van contando al resto del mundo que ese Estatuto de Roma es muy bueno y que tienen que respetarlo. Claro, el orden mundial basado en las reglas que a ellos les da la gana, cuándo y cómo les da la gana. Y parece que caen en ese fanatismo ideológico de creerse que esto tiene que ser así. Que si se ha dicho que tiene que ser así, es porque tiene que ser así. Cuando, claro, en la realidad se empiezan a ver estas hipocresías, dicen, no, hombre, no, ustedes me vienen a contar una película, hacen otra y se quieren colocar como los menos hipócritas del mundo. Bueno, los verdaderos verdadosos del mundo. Y no, ustedes son una banda de hipócritas. Me vienen a contar una cosa, hacen otra, quieren que se aplique un régimen para nosotros, otro para ustedes, pero lo llaman igualdad. Toma ya. Bien, yo me acuerdo ahora cuando a Milosevic se le llevó ante el Tribunal Penal Internacional. Milosevic se negó, pues desde luego, a escuchar nada, ni a colaborar con el tribunal. Él dio un discurso diciendo que era una farsa
Y realmente pues, el Tribunal Penal Internacional pues, funcionaba bajo reglas dudosas, obviamente, pero tenía el garante pues, de quien lo tenía, pues, de los Estados Unidos. Y en ese momento pues, era posible hacer eso. Ahora yo creo que no sería posible. El mundo ha ido cambiando bastante en poco tiempo y obviamente pues, los Estados Unidos no podrían ir a la antigua Yugoslavia o a algún otro país y llevar a alguien ante el Tribunal Penal Internacional. Por no ir hasta los juicios de Nuremberg, por ejemplo. Por eso pensaban con Putin que se lo iban a llevar así en volandas. No, evidentemente, eso no va a suceder, evidentemente. Y de hecho, bueno, eso tiene que ver mucho con el tema de la guerra de Ucrania también, en el fondo, al que vamos a dedicar luego la mesa redonda. Me estaba acordando precisamente a propósito de lo de Cuba, que evidentemente era una de las grandes ambiciones de los Estados Unidos desde todo el siglo XIX. Jefferson decía aquello de Cuba algún día caerá como fruta madura. Y un congresista americano, no me acuerdo del nombre, dijo que Cuba era norteamericana porque se había formado a través de los sedimentos que dejaba el río Mississippi en el Atlántico. Llegó a justificarlo así. Eso suena al típico argumento decimonónico basado en una especie de determinismo geográfico de sí, es que esto viene de aquí, esto es en la misma tierra de un lado y de otro. Eran excusas de su tiempo para ver si colaba el asunto, pero nada más que esos temas. Pero en fin, sí, bueno, el tema de Cuba lo buscaban como que Estados Unidos controlase lo que hoy es el Golfo de México, controlase todo y que fuera su lago interior. Y claro, si eso fuera así ahora, tendrían una cantidad de petróleo descomunal. Y ahora son el primer país productor de petróleo, porque en la década pasada se pusieron muy en serio con lo de la fractura hidráulica, con el fracking, para ser ellos los primeros. Pues imaginaros si controlasen más territorio todavía, más territorio que no es cualquier cosa. Por eso, en esa parte de geografía militar, el conocimiento del factor físico y en estos casos de geología, de conocer el subsuelo, sobre todo, qué hay en el subsuelo, qué hay bajo la superficie y qué utilidad tiene. Y darse cuenta no solo de lo que tiene utilidad ahora, sino de lo que ya se ve que tenga una utilidad en el futuro. Y ahí, claro, cosas como lo de las tierras raras, que son fundamentales para el desarrollo de la alta tecnología. Hace unos años pues no había de eso, o sea, no había esa alta tecnología y podías tener de eso y no tener ni idea de lo que era. Y de repente aparece esto, aparece una necesidad, aparece una búsqueda y el país que los tenga, ojo, cuidado, su posición cambia. Por eso digo la visión de geografía militar y geopolítica para que sean dos patas de un pilar de estudio y conocimiento y darnos cuenta de cómo enfocar la realidad para ir viendo esos detalles y conocerlos de un lado y de otro, que al final la conclusión es alguien se lo tiene que quedar, del modo que sea, alguien se lo tiene que quedar y el que se lo queda gana, básicamente. Bueno, pues si nadie del público quiere comentar nada más, lo que podemos es finalizar esta conferencia y ya echar el resto pues, para la mesa redonda, donde contaremos pues, con Felipe Jiménez, con el propio Enrique Refollo y haremos un comentario pues, al problema geopolítico de la guerra de Ucrania. Es decir, pues será el tema titular de este congreso, la geopolítica del presente y la guerra de Ucrania. Así que sin más, nuevamente agradecer a Enrique Refollo su conferencia y nos vemos de nuevo en unos minutos ya con la mesa redonda para finalizar este congreso.